Agradecemos a Dios por esta preciosa oportunidad que nuevamente nos concede. Bueno, vamos hoy a cerrar con el libro de Eclesiastés, que cierra en el capítulo 12, y a dar inicio al libro de Cantar de los Cantares. Escuchemos atentamente. Eclesiastés capítulo 12. Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes se tornen tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de la muela. Y levantaráse a la voz del ave, y todas las hijas de canción serán humilladas. Cuando también temerán de lo alto, y los tropezones en el camino, y florecerá el almendro, y se agravará la langosta, y perderáse el apetito, porque el hombre va a la casa de su siglo, y los endechadores andarán en derredor por la plaza. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sé avisado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio, aflicción es de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Bueno, tenemos entonces este impactante capítulo que nos da a entender la etapa culminante o el cierre de la vida, el ciclo de la vida. Y fíjense cómo lo va describiendo, cómo es que va detallando el deterioro que sufre el cuerpo humano con el pasar de los años. Vamos entonces a dar una breve explicación de esto, que de verdad es para que se medite a profundidad sobre este capítulo. Por eso se dice que este libro fue escrito por Salomón ya en su última etapa de vida. Se cree pues aproximadamente que murió de 60 y alguito de años, pues se estima que él llegó al poder a los 20 años y su gobierno duró 40 años, entonces se ubica entre esa edad de la ancianidad. Aquí tenemos el segundo resumen de las conclusiones que se presentan en forma de una alegoría sobre lo que es la vida y la muerte, destinada a mostrar cuán pasajera es la vida y que debemos acordarnos de Dios mientras seamos jóvenes, mientras tengamos el vigor, la fuerza
que sale, que emana en el periodo de la juventud. Y por eso notamos que cuando en el ejército secular los jóvenes tienen la prioridad, la capacidad para prestar servicio, porque es precisamente en los años de vigor que les acompañan y que permiten entonces ejercer ciertas actividades que en los jóvenes se puede realizar. Y entonces motiva el predicador a la juventud a decirle, acuérdate, ten en cuenta, considera a tu Creador en esos días donde el vigor en tu cuerpo está latente, porque van a llegar los días malos, esos días donde querrás hacer algo y no podrás. Y vas entonces a añorar poder hacer algo más por la obra de Dios o algo que pueda ejercer en ti satisfacción y no lo podrás hacer. Entonces, ¿qué te va a tocar decir? Que no tienes gozo, que no tienes satisfacción en los años que transcurrieron, pues fuiste mal en invertirlo. Y entonces le dice ese sabio consejo, expresa ese sabio consejo. Nótese que cuando una persona desde su niñez, desde su mocedad, entendió la grandeza de Dios, el servicio a Dios, llega su vejez y lo recuerda con tanta satisfacción, con tanta inspiración, porque pudo percibirse y entregar a Dios lo mejor. Es como ese himno que cantábamos mucho para dar la ofrenda, el himno 63, que dice, da lo mejor al maestro, tu juventud y tu vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad, lucha en pro. Entonces, esa estrofa encierra una gran verdad. Cuando se entrega lo mejor a Dios, cuando se entrega a Dios ese vigor, ese ardor, esa pasión para Dios, vas entonces a tener la gran satisfacción de haber vivido y de haber invertido tus mejores años en lo eterno. ¿Por qué? Porque van a llegar esos días malos, precisamente esos días de los que se describen en este capítulo de una manera muy poética, usando argumentos para relacionar lo que es el último periodo de vida del ser humano, si llega a la ancianidad, claro está, porque muchos parten de este mundo sin haber llegado a esa edad. Así que es un privilegio llegar a la edad mayor, llegar a la edad de la vejez en Dios. Es un gran honor, es un alto privilegio que Dios concede al hombre llegar pues a sus años de senectud. Dice que te acuerdes, que tengas en consideración a tu Creador, al dador de la vida, porque van a llegar esos días en que se va a oscurecer el sol y la luna. Entonces, la oscuridad aquí evoca las nubes que ensombrecen la visión. Quizás lo que sale en los ojos, ¿verdad? Que son esas cositas blancas que van saliendo y van impidiendo que la visión se haga clara. Esto, por supuesto, ocurre especialmente en la vejez. Las nubes, pues, probablemente constituyan alguna referencia de los sentimientos depresivos que asaltan a la gente en la edad avanzada. Antes que se oscurezca el tiempo, no vas a tener noción del tiempo, si es de día o si es de noche. No vas a tener la noción del tiempo si viene la lluvia, si hay verano, porque realmente los sentidos estarán oscurecidos. Los sentidos no estarán en su máxima capacidad de determinar. Cuando temblarán los guardas de la casa. Cuando se hace referencia a esto, está haciéndose énfasis en lo que son las manos de los ancianos que cuidan la casa, el cuerpo. Las manos comienzan a temblar.
Cuando comienza esto, las manos comienzan a ejercer una forma desequilibrada de estar. Y se encorvarán los hombres fuertes. Fíjense, aquellos hombres, muchos, claro. He tenido la oportunidad de conocer hombres de 90 años y están muy derechitos, muy erguidos. Pero por lo general, pues el hombre tiene a encorvarse por el pasar de los años, las fuerzas decaen, su columna ya no tiene la misma fortaleza y cesan las muelas. Empieza entonces el deterioro de lo que nos da el Señor 2 veces y la tercera vez tenemos que comprarlo. ¿Cómo son los dientes? El Señor nos los da en la niñez, lo que le llaman los dientecitos de leche, que son mudados cuando se entran a los 6, 7 años para cambiarlos a lo que son de huesitos. Pero una vez que se pierden esos, Dios nos los da 2 veces y ya si queremos tener nuevamente dientes, entonces tenemos que comprarlos. Entonces, allí hace referencia también a la dentadura, porque bueno, ya se han caído, se han deteriorado con el pasar de los años y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Los ojitos, que son las ventanas del alma, se oscurecerán totalmente. Cabe destacar que hay ancianos que tienen la capacidad de una buena visión, bueno, ya eso, pero en esto está pintando el cuadro, si se quiere, regular de los acontecimientos que experimentan las personas de una edad avanzada. Y entonces sigue diciendo que aquí se presenta en el capítulo 4, y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de la muela, y levantaráse a la voz del ave, y todas las hijas de canción serán humilladas. Entonces aquí nos hace referirse a una imagen que representa la de una persona de edad muy avanzada que apenas sale, come poco, se despierta fácilmente ante cualquier ruido y no oye del todo bien. Cuando también temerán de lo alto y esos tropezones que suelen suceder en el camino, y florecerá el almendro. Entonces las personas de edad avanzada tienen las alturas, temen a las alturas porque bueno, ya no son capaces de mantener el equilibrio y poder percibir las distancias que hay de los objetos. Habla sobre florecerá el almendro, y en esta manera, usando este vocabulario, ¿verdad?, metafórico, se hace referencia a las flores de almendro que son blancas. Y bueno, así sucede con el cabello de los ancianos, se vuelve blanquito. Es una de las maneras poéticas de hacer referencia a las canas. Habla también sobre las langostas, carga, algo también que prefigura una persona de edad avanzada que apenas puede moverse. Se perderá el apetito, ya las papilas gustativas no tienen ese mismo vigor de degustar y saborear las cosas, ya. Y el hombre va entonces a la casa de su siglo, allí donde estará en reposo. Y aquellas personas que lloran, que endechan, andarán así alrededor de las plazas. La muerte se presenta aquí como la ruptura de una cadena, ¿ya? Nos dice en este versículo, antes que la cadena de plata se quiebre. Y yo recuerdo que escuchaba al obispo Antonio Miranda explicando sobre este capítulo tan importante, y hacía referencia a que la cadena de plata representa la columna, que por supuesto tiende a sufrir grandes deterioros en la edad de la vejez. Y el cuenco de oro, por supuesto, es la mente, la cabeza, esto durito, el cerebro, eso que es de gran valor, va a estar en un deterioro tal que no va a tener la misma función y el mismo vigor que una mente joven. Ese cuenco de oro, allí donde radica el pensamiento, el accionar del ser humano, allí
va entonces todo esto a sufrir una ruptura, un deterioro que va a ir en aumento al pasar del tiempo. Y hace la referencia entonces que todos estos acontecimientos van a pasar en la vida de aquellos ancianos, en la vida de los hombres que lleguen a esta edad, hasta que llegue el punto cumbre donde el polvo se va a tornar a la tierra. Y precisamente nosotros somos de ese material tan frágil como el polvo, y como nos enseña la palabra de Dios, pues polvo eres y al polvo tornarás. Fue la sentencia que Jehová dio al hombre en el huerto del Edén. Así era, se transformará nuevamente al polvo como era. Y el espíritu, este hálito de vida que Dios nos prestó, regresará a él precisamente que lo dio. Tenemos entonces las composiciones del ser humano, está compuesto por polvo, por lo que llamamos carne, el espíritu que es el hálito de vida, esta manera, esta forma de vida que fue prestada por Dios. Pero una vez que ya el hombre llega a su estado original, como es el polvo, el Señor nuevamente toma lo que nos dio prestado. Y es precisamente esa realidad. Todo esto es pasajero. Esto es como el viento que pasa y no regresa. Todo es vanidad. Cuanto más sabio fue el predicador, él se preocupó más por enseñar este conocimiento al pueblo e instó a que se escuchase, a que pudiese aprovecharse este conocimiento, y no solamente que lo escuchasen, sino también a que escudriñaran si eso que se estaba enseñando es tal cual. Y eso Dios se le permitió entonces componer muchos proverbios, y el predicador procuró alcanzar esas palabras, esa escritura recta, esas palabras de verdad que edificase al pueblo. Entonces nos dice que esa manera de instar a que se dé a conocer lo que favorece a la mente para poder tener entonces un mejor desarrollo ante la sociedad humana. Nos hace aquí alusión de cuán importante e impactante son las palabras de los sabios. Nos dice que son como aguijones y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, esto nos hace entender que estas palabras que se pronuncian por el predicador, por el pastor, son inspiradas, transmitidas por Dios, provienen del corazón de Dios, y es el corazón del pastor que nos ve como ovejas errantes y que se necesita el apoyo necesario para poder entonces tener cambios. Porque, ¿cuál es el aguijón? Recordemos que a los aguijones son como unos palos con una punza, con algo punzante que se le da, que se toca al ganado con eso, de modo de que corrija su trayecto. Es decir, por supuesto no son agradables, pero eso le va a permitir mejorar la compostura y el traslado, su recorrido. Y entonces hace la asociación. Esas palabras pronunciadas por los sabios son como esos aguijones. No te va a gustar, no va a ser agradable a ti, pero son muy necesarias. Y son como clavos hincados. Imagínese, es doloroso sentir eso, pero esto que está relacionando se echa de ver cuando lo que se busca es la corrección, la mejor compostura, porque precisamente es Dios quien da palabra a sus líderes para que insten y guíen
al rebaño que Dios ha puesto en sus manos. Le dice entonces, a más de esto, de todo lo que se te está enseñando, sé avisado, sé diligente, porque no hay mucho tiempo de escribir muchos libros y realmente en mucho estudio esto trae aflicción. Aunque bueno, dice, la publicación de nuevos libros y la multiplicación de los conocimientos humanos nunca van a cesar, por supuesto, pero la sabiduría humana se inclina ante valores que son limitados y transitorios. Entonces, por eso no es suficiente. Por el contrario, lo más importante, y cierra con estos versículos cumbre, es el final de el texto, al entonces decir que hay que reverenciar y obedecer a Dios. Esto es el todo. Esto es la máxima, el máximo encuentro, el máximo tesoro que el hombre pueda encontrar. Algo que se halla en completa oposición a las cosas de este mundo, pues que son consideradas vanidad. Todas estas cosas van a pasar, van a perecer, pero nuestra relación con Dios perdurará hasta que Él juzgue a la tierra. Entonces, ¿fue inútil entonces la búsqueda del predicador? No, de ninguna manera. Eso demuestra con toda claridad cuáles deben ser nuestras prioridades, no las cosas de este mundo, sino las de Dios, porque Dios traerá toda obra a juicio, todo lo que se haya hecho, haya sido bueno o malo, todo será traído a la luz. Y el Señor dará su recompensa a cada quien. Entonces, el mayor tesoro que el ser humano pueda desarrollar dentro de sí es el temor a Dios. Por eso entonces cierra con estos versículos importantes, esenciales en la vida de todo creyente que anhele estar en la eternidad. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y no, pues, como decía, que Dios ha hecho todo recto, pero el hombre comenzó a buscar y a sacar muchas cuentas. Esto, por supuesto, que no favorece al ser humano. Si nosotros nos concentráramos en este importante libro y entendiéramos que la mayor riqueza y la mayor grandeza la alcanza el hombre cuando ama a Dios, cuando se sujeta a su voluntad y se deleita en sus mandamientos. Esto es el todo, no tienes por qué hurgar más, no tienes por qué sacar más cuentas. No hay nada más lindo que sujetarse a la obediencia, temer a Dios con ese temor reverencial que nos ayude a llenar nuestras vidas de su santa y bendita voluntad. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con el libro de El Predicador, como se conoce. Pasamos entonces al libro de Cantar de los Cantares. Bueno, tenemos entonces la introducción al libro de Cantar de los Cantares. La mejor canción. Este libro contiene un hermoso idilio de amor. Es una extraordinaria obra que ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos la consideran como una alegoría histórica y otros la miran como un drama lírico o cantos de bodas. La obra está escrita en forma de monólogo, diálogo y coro, en que aparecen un novio, una novia y un coro de vírgenes. Las partes de estos personajes distintos no están indicadas en las versiones como lo están en el hebreo, que denota el cambio de género y de número. El libro celebra la excelencia y pureza del amor conyugal y su triunfo en medio de las seductivas tentaciones de una corte licenciosa. El autor y la fecha de este libro, según el título en el libro Cantar de los Cantares 1, capítulo 1, versículo 1, el Cantar de los Cantares es de Salomón. El nombre de este rey también aparece en Cantar 1.5,
Cantar 3, 7, 9 y 11. Cantar 8, 11 y 12. Pero la palabra hebrea de la cual se traduce la preposición de también puede significar para, a o en cuanto a, dedicado a. Pocas autoridades modernas sostienen que el autor sea Salomón. La mayoría fecha este libro después del exilio, o sea, en el siglo IV o V. Durante muchos siglos, este libro ha sido motivo de gran controversia. Hay 3 puntos de vista en cuanto a su naturaleza. Es el más antiguo, el punto de vista alegórico es el más antiguo. Los rabinos ya en el año 90 a.C. interpretaban los poemas como descripciones en lenguaje figurado de las relaciones entre Jehová e Israel. Los padres de la iglesia continuaron con este método y enseñaron que el cantar describe el amor entre Cristo y la iglesia. Este punto de vista típico que mantiene el poema describe el amor humano, pero que fue escrito para proveer un prototipo de relación entre Cristo y su iglesia. El punto de vista literal. La mayoría de los eruditos hoy aceptan el punto de vista literal, es decir, que los poemas simplemente describen el amor humano. Teodoro de Mot supuesto describe en el año 428 después de Cristo, interpretó cantar literalmente como una colección de canciones de amor. Esta interpretación fue rechazada por herética durante siglos. Sin embargo, ha llegado a prevalecer entre los estudios contemporáneos del libro. Antes, la interpretación literal asustaba a muchos porque no entendían bien la enseñanza bíblica en cuanto a la santidad y la hermosura del amor físico en el matrimonio. Este es entonces la introducción del libro de Cantar de los Cantares. Y precisamente nosotros vimos esto en los estudios que hemos estado haciendo en el Instituto Ernest William Seller, y el profesor que nos atendió durante esta clase, el profesor Ariel Brocard, nos explicó un poco más sobre este libro y nos decía que durante muchos siglos se ha enseñado de que esta es la alegoría del amor entre Cristo y su iglesia. Pero valiéndose de lo que está dándose a conocer sobre este libro, nos dice precisamente que es un libro que es, por supuesto, aquí en este libro no se menciona la palabra Jehová, Dios, no. Aquí no está. Tanto el libro de Esther como el libro de Cantar de los Cantares son los únicos libros de la Biblia, de la reunión de los 66 libros, que no aparece el nombre de Jehová, Dios, Señor, Espíritu Santo, no hace alusión. Y entonces él nos explicaba y nos decía, esto se ha estado interpretando por muchos años de que es el prototipo del amor de Cristo. Y dice, no, nos estaba explicando que sí es un libro que detalla del sentimiento del amor, de la pureza dentro del matrimonio. Y nos decía, es algo lindo, Dios instituyó el matrimonio. De hecho, la historia de la humanidad comienza en el jardín donde Jehová colocó un matrimonio. Ahí está. Y cierra en el Apocalipsis con un matrimonio, porque se insta a la celebración de las bodas del Cordero. Nótese los temas principales, el inicio de la humanidad, el inicio de la historia de la humanidad comienza en el huerto del Edén con un matrimonio. Y se cierra el siglo de la historia, el tiempo se cierra con por decir, el capítulo final, precisamente con las bodas del Cordero. Entonces, nótese lo relevante que es el matrimonio. Y entonces él nos hacía la referencia y nos explicaba,
lamentablemente con los años el enemigo ha distorsionado todo lo bonito que encierra el amor entre la pareja, entre el matrimonio, entre el esposo y la esposa. Y es precisamente este libro dedicado a esa pureza, a ese amor, a ese sentir lindo que Dios creó, porque precisamente es obra de Dios, creación de Dios, para deleite y disfrute del hombre hacia su mujer. Por eso hemos estado leyendo en el libro de los Proverbios, en el libro de Eclesiastés y ahora con mayor énfasis en Cantar de los Cantares, lo importante y lo lindo que se desarrolla dentro del matrimonio. Por eso que en el libro de Proverbios decía, bueno, deleítate, gózate con la mujer de tu mocedad. Y al igual también se leyó en el libro de Eclesiastés, es parte de la armonía de la creación de Dios, la intimidad dentro de los sagrados parámetros del matrimonio. Qué triste y lamentablemente con el pasar de los años el hombre ha tratado de desfigurar esto tan lindo que Dios ha creado. Entonces, este libro de Cantar de los Cantares, haciendo referencia, nos decía el profesor Ariel, no es del amor prefigurativo de Cristo y la Iglesia, no. Esto es totalmente el amor en el matrimonio. Todo lo bonito que se desarrolla dentro del amor conyugal. Entonces, vamos a darle lectura al libro de Cantar de los Cantares en el capítulo 1. Escuchemos. Libro de Cantares, capítulo 1. Canción de canciones, la cual es de Salomón. Oh, si él me besara con ósculos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Por el olor de tus suaves ungüentos derramado es tu nombre. Por eso las doncellas te amaron. Llévame en pos de ti, correremos. Metióme el rey en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Acordarémonos de tus amores más que del vino. Los rectos te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, más codiciable como las cabañas de Cedar, como las tiendas de Salomón. No miréis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, hiciéronme guardar de viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde repastas, dónde haces tener majada al mediodía, porque ¿por qué había yo de estar como vagueando tras los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, sal, yéndote por las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, con clavos de plata. Mientras que el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra, que reposa entre mis pechos. Racimo de cófer es las viñas de Engadie, es para mí mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que eres bella, tus ojos de paloma. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y suave, nuestro lecho tan florido. Las vigas de nuestra casa son de cedro, y de ciprés los artesonados. Bueno, como leímos en la introducción, esto es un monólogo, como va expresándose la Sulamita, las hijas de Jerusalén y su amado, en este caso, ¿verdad?, tratándose del rey. La Sulamita, bueno, aquí es muy importante precisar que es la que habla en el primer versículo y en estas palabras revela la gran pasión que despierta el rey debido a la excelencia de sus amores, que son mejores que el vino. La palabra mejor aparece 2 veces en este
contexto de forma plural. Nos va haciendo la descripción de su tonalidad de piel, denota su color oscuro de la piel, pero que es codiciable, orgullosa respuesta a las hijas de Jerusalén, quienes sugieren que el tono de su piel se debía a algún defecto natural que disminuiría su belleza. Se le expuso al sol a causa de la ira de los hijos de su madre. La ira humana es exactamente lo opuesto a las bendiciones del amor divino y por lo general destila odio contra Dios. La familia de la Sulamita es caracterizada por su violencia. Tenemos entonces acá que la Sulamita se pregunta por qué ha de vivir como errante. Esto se describe pues con el aislamiento así tal cual sucedía cuando una persona era detectada la lepra en ella, debía estar totalmente aislada, debía de vivir solo, fuera del campamento, y era una situación diferente a aquella en la que se halla la comunidad, pues disfruta de las bendiciones del pacto divino. Compartir la bendición del amor es algo crucial para curar la soledad. Esto es quizás la razón específica en este relato por lo cual el Señor hace salvedad de lo apacible y lo importante y lo amado que es el amor. Las huellas del rebaño. Dice así: si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño. Literalmente las huellas del calcañar. El calcañar es un término del cual Jacob tomó su nombre. Todos los patriarcas de Israel fueron pastores. Nótese esa particularidad. Comenzando desde Abel el justo, él ejerció, podemos decir que él ejerció el primer personaje de la Biblia que se menciona como pastor de ovejas, fue precisamente Abel, y es una de las más reconocidas e importantes labores del pueblo de Dios, como es el pastorear, a tal punto pues que Jesús también se considera el príncipe de los pastores. Y aquí entonces nos hace referencia a que su amado estaba diciendo que mirara a la historia para consolarse de su soledad. Y en el versículo 1, en el versículo del 12 al 17, al final, es una breve serie de requiebros amorosos que constituyen un modelo de comunicación y revela la naturaleza íntima del diálogo del amor. En-Gadi es un bello oasis junto al mar muerto, donde David rehusó hacer daño a Saúl. El lenguaje del amor pone fin a toda hostilidad en el diálogo, porque en estos capítulos se habla de la vida conyugal, de la vida matrimonial. Se habla de una manera muy linda sobre la vida compartida y exalta la comunión de los seres que se aman, cuando hace referencia a nuestro lecho, a nuestra casa, cuando hace referencia a un lugar que es compartido por un hombre y una mujer unidos en el vínculo santo del matrimonio. Entonces, como se ha estado explicando, a mí me causó así mucho impacto cuando el profesor nos explicaba. Este es un libro enteramente, es un regalo. La vida matrimonial es un regalo de Dios al hombre. Y es de Dios, el matrimonio fue instituido por Dios. La intimidad entre un hombre y una mujer fue instituido por Dios. Entonces, es tan lindo verlo desde el punto de vista que Dios lo ve. Y en este libro precisamente detalla situaciones de intimidad, detalla situaciones de quizás un poco de disgusto, de confusión, pero que a la final siempre va a triunfar el amor. Y eso es lo bonito, eso es lo especial de la unión
que viene de Dios entre el hombre y la mujer. Seguimos avanzando entonces al capítulo 2 del libro de Cantar de los Cantares. Cantares, capítulo 2. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre las espinas, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los mancebos. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce en mi paladar. Llevóme a la cámara del vino, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con frascos, corroboradme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por las gamas y por las hierbas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al gamo o al cabrito de los ciervos. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, mostrándose por las rejas. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente. Porque he aquí ha pasado el invierno, hase mudado, la lluvia se fue. Hanse mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción es venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Calzadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, pues que nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío, y yo suya, él apacienta entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Tórnate, amado mío, sé semejante al gamo o al cabrito de los ciervos sobre los montes de Betea. Bueno, ya estamos entonces en el capítulo 2 y es precisamente este libro de Cantar de los Cantares, el último de la colección de lo que se conoce como los libros poéticos. Y qué tanto, ¿verdad?, la poesía para detallar lo lindo y lo profundo del amor conyugal. Tenemos entonces en este capítulo cuando hace referencia de estoy enferma de amor. El amor es algo de vida o muerte, es una cuestión personal. Sin el amor del ser a quien se ama, uno se siente solo, se siente incompleto, con hambres de amor. Acá en este capítulo pues se hace referencia a la bandera sobre la casa donde se celebraba el banquete, pues es una gozosa señal de que el amor ha encontrado un sitio propicio, las necesarias provisiones y el poder de triunfar. Tenemos que acá en este capítulo hay un conjuro, aparece 4 veces con variaciones y resume el tema central de Cantar. Es urgente el mensaje de la responsabilidad que dice que debe ser despertado o estimulado un amor. En otras palabras, no hay verdadero amor sin autocontrol y responsabilidad ética. En estos conjuros el amor aparece personificado, aparece que obedece a sus propias leyes y se comporta como algo natural, al estilo de otras leyes del universo. El conjuro invoca los corzos y las ciervas del campo, magníficos animales imposibles de atrapar, que pertenecen al mundo silvestre y obedecen a sus propios instintos de gozosa e ilimitada libertad. Tenemos en este capítulo que el amor puede saltar sobre los montes como estos animalitos descritos, pero no pueden escalar la pared de las personas amadas. Es fuerte, pero nunca usa de violencia.
La amada debe salir de detrás del muro a disfrutar de la primavera. No hay gigantes en nuestro país, pero hay zorras pequeñas, como la incredulidad y la dureza de corazón. Así se representan estas pequeñas zorras. La dureza del corazón es el gran enemigo del amor, el orgullo, la soberbia. Eso hace, por supuesto, minar el campo de la persona enamorada y claro que hace terribles estragos, ya que para que haya esa receptividad y ese apego al amor, debe haber franqueza, debe haber la disposición de aceptar y de vivir de acuerdo al idilio que se esté planeando o viviendo entre la vida del hombre y la mujer unidos en el bello lecho conyugal. El cantar frecuentemente introduce una serie de gozosas frases de amor. Y aquí las podemos ver que afirman el valor de la unidad y también reconoce la necesidad de una mutua edificación en este hermoso pasaje bíblico. Y bueno, como evidencia clara de lo hermoso que es el matrimonio, la intimidad entre el hombre y la mujer, tenemos entonces este libro que evidencia que Dios fue el creador del matrimonio, de la unión y que por tanto se debe honrar. Una vez escuchaba a un joven explicando que la intimidad de un hombre y una mujer se representa como un fuego, pero como ese fuego que está allí, en los lindos parámetros del matrimonio que representan como si fuese la chimenea, ese fuego que está allí, bien cuidadito y que produce beneficio a todo el hogar. Pero cuando se tiene el sexo fuera del matrimonio, es como el fuego que sale y destruye y corrompe todo. Y le dio bastante lógica a esto porque precisamente es diseño de Dios. Es diseño de Dios de la más linda forma, pero que el enemigo siempre va a tratar de meter sus manos para deformar, corroer y destruir lo que Dios en su sabiduría creó. Entonces, de verdad, aunque se vea un poquito así como que Cantar de los Cantares es un libro poético dedicado al amor conyugal, dedicado a los eventos, a las experiencias vividas dentro del lindo paraje del matrimonio.